Muy buenas noches. Estamos aquí con la escritora y periodista San Juana Martínez. Ella trabaja en medios nacional e internacionalmente. Ha ganado más de una docena de premios aquí en México y en el extranjero. Y tiene publicados más de 13 libros. Buenas noches. Buenas noches. Eh, la primera pregunta. ¿Le gusta su trabajo como periodista y escritora? Sí, es un trabajo que me encanta y que realizo con un ingrediente que creo que es indispensable para todos aquellos que desarrollen su profesión. El ingrediente es la pasión. Es decir, a mí me apasiona escribir, investigar y por supuesto desvelar las zonas oscuras por los poderes fácticos en cuanto a la corrupción o a los crímenes cometidos por el Estado o por el crimen organizado. Llevo más de 30 años en esta profesión y como decía Gabriel García Márquez, creo que ser periodista es el oficio más bello del mundo. Ok. ¿Qué es lo que considera más importante en un escrito? Pues lo más importante es en el periodismo es hacer un escrito sencillo y de comprensión fácil, oportuna y concreta. En el periodismo los ingredientes fundamentales son la claridad y por supuesto la veracidad, tanto como el rigor. Tenemos que ser rigurosos a la hora de contar los hechos y también a la hora de presentar los testimonios, los documentos o las fotografías que sustentan una noticia. Ok. ¿Cuáles son los métodos que más usa al escribir? Como métodos, el método más práctico del periodismo es la columna, la pirámide invertida, le dicen, ¿no? Que es lo más importante al inicio y al final lo menos importante. Los métodos también están sustentados en las 5 Ws, que quiere decir las 5 preguntas básicas del periodismo, todas en inglés empiezan con W, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cuándo y por qué? Ok. De los métodos que mencionó antes, ¿cuál es el que más usa? ¿Y por qué? Yo, para desarrollar los géneros periodísticos, tanto como noticia, entrevista, reportaje, columna de opinión y crónica, utilizo como método básicamente la curiosidad, ¿no? La curiosidad y por supuesto una redacción impecable. Contar una historia mejor que cualquier otra, ¿no? Para que el lector se enganche de inmediato y te siga leyendo. Y si va en el metro, se pase de estación porque le está gustando tu texto. Ok. Y acaba de mencionar que usted engancha al autor. ¿Qué es lo que más utiliza para engancharlo? O sea, ¿cuáles son sus trucos para enganchar a un autor? A mí lo que me gusta es contar desde el principio la historia. Es decir, darle voz al entrevistado y pasar yo a un segundo plano. Me gusta mucho que el entrevistado hable por sí solo y exhibir el hilo narrativo desde su perspectiva. Entonces el periodista se anula un poco para poderle darle voz pues, a los que no tienen voz a nivel mediático. Ya veo. Y normalmente, ¿cuáles son los pasos que usted hace durante una investigación para llevarla a cabo? Bueno, es muy variado. O sea, por ejemplo, en un caso de corrupción, lo primero es ir a las fuentes primigenias, es decir, buscar a los implicados en ese caso de corrupción gubernamental, buscar luego testimonios y después documentos que sustenten esa historia. Ok. Y usted mencionó la curiosidad hace unos momentos. ¿Eso es lo que la motiva a empezar una investigación nueva o qué es lo que la motiva a empezar una investigación? Bueno, lo que me motiva es desvelar las zonas ocultas por los poderes fácticos, es decir, tanto por los gobiernos o por el ejército, las policías, también por la actividad criminal, ¿no?
creo que lo que me motiva es el derecho a la información de todos los mexicanos. Los mexicanos tenemos derecho a estar plenamente informados, a saber lo que realmente está sucediendo de manera pronta y veraz y cumplir con ese derecho fundamental que es un derecho humano, la información. Okay. Ahora, ¿padece usted de inseguridad en su trabajo, dado que en los últimos años, no sé si esté informada, pero han matado más de 130 periodistas? Sí, por supuesto. Los periodistas mexicanos trabajamos bajo la inseguridad porque el gobierno no está dispuesto a otorgar medidas suficientes de seguridad para realizar nuestro trabajo. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en la región. Tiene el primer lugar en asesinatos de periodistas. En los últimos años, como usted bien ha dicho, han asesinado a 130 colegas. 26 permanecen desaparecidos. Cada 24 horas se agrede a un medio de comunicación o a un informador, a un fotoreportero, y verdaderamente esto ha generado un déficit de información y de que el derecho a la información de los mexicanos esté seriamente vulnerado. Trabajamos en condiciones de inseguridad. Obviamente no queremos morir, lo que queremos es informar, y lo que hemos creado son unas redes de solidaridad entre todos nosotros para apoyarnos y protegernos. Es altamente riesgoso a veces publicar y desvelar las corruptelas del poder, ¿no? Sobre todo en un país como en México, en donde el gobierno ha dado muestras de ser sumamente corrupto. ¿Y a usted no le da miedo ejercer su profesión? No, no me da miedo como tal. Obviamente soy humana y desde luego hay veces que tocamos el peligro muy de cerca, pero el miedo es un catalizador, te ayuda a medir los pasos que vas dando para no tocar las zonas más peligrosas y perder la vida o morir en el intento o ser asesinada, secuestrada, desaparecida, torturada, que eso es lo que le ha pasado a muchos colegas. Entonces, el miedo, más que nada, no me paraliza, lo que hace es ayudarme a medir los pasos que voy a dar. Ok. Ahora, tengo entendido que usted tiene más de 10 libros publicados. Así es, son 13. 13. ¿De dónde saca la inspiración para hacer dichos libros? Bueno, particularmente de mis hijos, a los que adoro. La inspiración tiene que ver, es una musa o es un muso, no sé, la inspiración generalmente es desarrollar nuestro trabajo con profesionalidad y rigor, y la inspiración es ofrecerle al lector un texto novedoso, original, un texto que le revele verdades que no conoce, que le revele información para adquirir mayor conocimiento sobre la realidad de nuestro país. Ok. Y en estos libros, ¿cuál es la técnica que usted más usa? Bueno, la técnica narrativa es la técnica básica de la literatura, que está sustentada en una buena sintaxis, en una buena redacción, en una espléndida ortografía y por supuesto en un hilo conductor que lleve en suspenso la historia al principio, la desarrolle con un nudo dramático en el medio y al final tenga un desenlace atractivo para el lector. Ok. ¿Y todos estos libros, a qué movimiento literario pertenecen según su parecer y por qué? Bueno, mis libros son libros del género de la no ficción, es decir, están sustentados en la realidad. Son libros meramente periodísticos que tienen que ver con ciertas investigaciones. Mis temas son la violencia de género, la trata con fines de explotación sexual contra niñas y mujeres, la actividad terrorista, la actividad del narcotráfico y toda esta estela de dolor que ha dejado con miles de muertos, más de 200,000 muertos
30.000 desaparecidos y 1,5 millones de desplazados desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco, y por supuesto temas de corrupción y de violaciones graves a los derechos humanos que tienen que ver con la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la tortura. Ok. Y de todos estos temas que usted ha trabajado, ¿cuál es en el que se ha metido más? Creo que en el que me he metido más es en la investigación del tráfico de mujeres y niñas, ¿no? Sobre todo con fines de explotación sexual. Creo que es uno de los graves problemas que tiene México en cuanto a violencia de género. Según las estadísticas, diariamente se violan a 35 mujeres. En los primeros 6 meses de 2017, 6.444 mujeres han sido violadas, y sin embargo apenas el 1% de esos agresores han sido detenidos y sentenciados. Es decir, tenemos un grave problema también de feminicidios. El año pasado, en el 2016, se registraron más de 300 asesinatos contra mujeres con carácter de género, con un componente de género que los convierte en feminicidios. México es tierra de feminicidios, México es tierra de violencia de género, y nos corresponde a todos, hombres y mujeres, detener esta barbarie. Ok. Ahora, ¿cuál es el consejo que le daría a un escritor que apenas va a empezar su carrera? Bueno, no soy muy buena para dar consejos, pero lo intentaré. Creo que lo más importante para escribir es ser un buen lector, leer mucho, leer todo lo que puedan, y desde luego a partir de ahí empezar a escribir con una aspiración de excelencia y de vanidad literaria. Creo que los buenos escritores siempre son lectores voraces, y lo mejor es leer todo lo que se pueda, sobre todo en la edad como la tuya, ¿no? En la edad de la adolescencia. Ok. ¿Y usted cree en la libertad de expresión en México? Sí, creo en la libertad de expresión, pero lamentablemente en este momento no podemos decir que exista una plena libertad de expresión debido a los múltiples asesinatos contra periodistas que se han registrado en nuestro país. Ok. Y para cerrar con algo de nostalgia, ¿a ti qué fue lo que te apasionó acerca del periodismo y por qué? Me apasionó ser la voz de los que no tienen voz. Siempre me ha gustado el periodismo social. Eh, eh, Darle la oportunidad a aquellos que no son escuchados, a aquellos que son violentados, vulnerados, grupos vulnerables como los niños, las mujeres, los ancianos, que sufren de discriminación, y el periodismo es un vehículo para exhibir y mostrar sus problemas, ¿no? Me emocionó desde un principio poder narrar y poder contar las historias. Finalmente uno es las historias que le han contado, y yo tengo mucha suerte porque he contado historias de gente que ha confiado en mí y que yo estoy eternamente agradecida. Creo que ser periodista es un privilegio. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. San Juana Martínez, Gracias. señores y señores. Muchas gracias.